extraño que Maduro temiera que lo intentaran sacar del poder a la fuerza, o bien ante una posible intervención militar hay demasiados de Estados Unidos, túneles allá guardados, teniendo que recurrir a otras medidas de seguridad. Existen 3 túneles. El primer túnel va del Palacio de Miraflores hacia el Palacio Blanco, pasando por debajo de la avenida Andrés Bello. El segundo túnel va del Palacio Blanco a una entrada del Regimiento Guardia de Honor, y el tercer túnel va del mismo Palacio Blanco a otra entrada del Regimiento Guardia de Honor. Estos túneles se comunican entre sí. Si en cualquier momento quisiera salir de estos túneles, tiene que hacerlo por las puertas principales de cada una de estas edificaciones. Las pruebas no están a la luz del sol, sino bajo tierra. El régimen, con ayuda de asesoría cubana, construyó en varios estados del país túneles donde ocultarse en caso de un conflicto bélico. En total se estima que hay aproximadamente 17 kilómetros de túneles, cuya finalidad es brindar seguridad de movilizaciones estratégicas para los grupos de élite del régimen. Son búnker, Esto en caso de una acción armada. Claro. Además de que se conoce que también funcionan para almacenar armamento, municiones, equipos de comunicación y alojamiento para cerca de 1.500 soldados. La orden de construir los búnkers la dio Hugo Chávez en 2011 y se continúa trabajando en este proyecto. Esta red subterránea podría estar conectada con la residencia donde se aloja Nicolás Maduro y su familia, así como las 14 casas al sur de Caracas donde se encuentran los familiares de la primera dama Cilia Flores. Inmigrantes infiltrados. Los cubanos. En más de un país ha salido a relucir la participación de venezolanos en disturbios y saqueos, acusados de generar violencia. No por nada en Argentina hay un gran grupo de gente que los odia. A finales de 2019, en 5 localidades de Bogotá, tras una redada, fueron detenidos 59 venezolanos para posteriormente ser expulsados del país. Se les acusó de generar violencia y participar en saqueos en una ola de protestas sin precedentes en contra del gobierno del presidente Iván Duque. En octubre del mismo año, el gobierno ecuatoriano detuvo en Quito a 17 extranjeros, la mayoría venezolanos, por presuntamente tener información sobre los traslados del presidente Lenín Moreno, quien días antes había denunciado que Maduro había activado su plan de desestabilización. Esto mientras se realizaban protestas masivas en contra de la eliminación al subsidio de los combustibles. Ese mismo año, en Chile, el gobierno de Sebastián Piñera expulsó a 9 venezolanos por presuntamente haber participado en actividades violentas en los intensos disturbios que sacudieron al país después de que el presidente anunciara un aumento del costo de los pasajes en el metro de Santiago. Por esto, sin más casos, se mantiene la teoría de que la migración venezolana no es más que una estrategia fríamente calculada para esparcir el zombies. Ante esta teoría, es importante recalcar que el problema de la migración en Venezuela aumentó a la vez que crecía la xenofobia hacia los venezolanos, quienes, lamentablemente, fueron utilizados como chivos expiatorios. Aquí quiero reiterar el tema de los argentinos, que parecieran odiar de forma desmedida a los venezolanos. Nivel 4. Héctor Duarte. En abril de 1998, un suceso... Este fue un secuestrador que secuestró a una señora. Uy, brother, miren esto. Estremeció a la ciudad de Cuba, en el estado Miranda, Venezuela. Héctor Duarte, un joven de 18 años, intentó robar una panadería. Sin embargo, su plan fue frustrado por la policía municipal. Durante el enfrentamiento, Héctor, bajo los efectos de una sustancia desconocida, inició un tiroteo contra los oficiales. Fue herido en el brazo y la pierna, pero logró escapar, refugiándose en un condominio cercano. En su huida, Héctor tomó a varias personas como rehenes, entre ellas Nancy López, una mujer de 44 años conocida en su comunidad por su amabilidad y espiritualidad. Nancy, quien había salido temprano esa mañana a pagar la renta antes de asistir a misas, se encontró atrapada en una situación de vida o trauma. Héctor, visiblemente alterado, exigió obediencia a sus rehenes, mientras Nancy se mantenía calmada. En un acto de increíble humanidad, Nancy atendió las heridas del joven, limpiándolas y ayudándolo a cambiarse de ropa. Sin embargo, este gesto no lo disuadió de su plan, y poco después la amarró junto con los demás rehenes. Mientras la tensión aumentaba, la policía del estado Miranda rodeó el edificio. Los medios de comunicación comenzaron a transmitir en vivo, convirtiendo el cautiverio en un evento nacional.
Estaba tostado. Héctor, sintiéndose acorralado, decidió liberar a algunos rehenes, pero mantuvo a Nancy como su principal rehén. Con una pistola apuntándole a la cabeza, Nancy trató de mantener la calma y estableció un diálogo con Héctor. Le hizo preguntas sobre su vida, mostrando interés genuino en entenderlo. Durante estas conversaciones descubrió que Héctor había tenido una infancia difícil, marcada por la ausencia de figuras paternas y el abandono emocional. A pesar de la crítica situación, Nancy demostró una fortaleza admirable, ofreciéndole incluso consejos para retomar sus estudios. Ahí lo mataron con un cambiar su sniper vida. de un edificio. Héctor, por momentos, parecía confiar en ella, llegando a ofrecerle agua, un gesto que Nancy rechazó cortésmente. La situación era desesperante. Afuera, la hija de Nancy, Milagros, al enterarse de lo que ocurría, intentó acercarse, pero fue contenida por oficiales. Pasó horas en una patrulla, angustiada y sin poder hacer nada para ayudarla. Mientras tanto, la Brigada de Acciones Especiales, liderada por Iván Simonovic, tomó el control de la situación. 4 francotiradores fueron posicionados estratégicamente. Se intentaron negociaciones, pero Héctor se mostraba cada vez más errático y peligroso. Nadie te podrá hacer daño. Estamos tratando de buscar una solución, pero tú no me das ninguna alternativa. Dime qué quieres aparte de quedarte ahí parado, dime. Yo quiero ir para Caracas. ¿Quieres irte para Caracas? ¿Cómo? Explícame cómo y donde tú crees que vamos a estar. En pocas semanas, en pocos días, sentencia. 20 años por peso. Héctor, no hay alternativa, Héctor. No la hay. Y la hay. ¿Cuál? Y yo maté a la señora. Eso no es ninguna alternativa, Héctor. Finalmente, tras horas de tensión, los francotiradores habían recibido órdenes de actuar. Con un disparo preciso, Héctor fue abatido. Uy, mano. Uy, brother, que a vos te tengan así con una pistola, brother. Y sin talla el centellazo ese que el loco está aquí atrás, mano. Uy, brother, ¿cómo está la señora esa, loco? Fin al boxeo. Nancy, aunque visiblemente afectada, sobrevivió al traumático episodio, convirtiéndose en un símbolo. Rafael Acosta Arévalo. Rafael Acosta Arévalo, quien murió el sábado pasado. De acuerdo con el informe y según recogen medios locales, Acosta falleció a causa de un edema cerebral severo por politraumatismos generalizados. Según explicaron expertos, habría sido aplastado y electrocutado, lo que confirmaría que habría sido víctima de torturas en prisión. Según las autoridades venezolanas, Rafael Acosta, en conjunto con 13 civiles y militares en retiro, formaba parte de un grupo subversivo liderado por Juan Guaidó, que planeaba un golpe de estado previsto para finales de junio de 2019. La realidad es que el único delito que habían cometido era expresar su desacuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro. Un día sin más, Rafael fue privado de su libertad por agentes armados encapuchados pertenecientes a la Dirección General de Contrainteligencia Militar en un centro comercial del estado de Miranda. 5 días después de su detención, el Ministerio de Comunicación del régimen acusó en cadena nacional a Rafael de magnicidio, terrorismo, atentados y más acusaciones, todas falsas. Atado de brazos, Acosta fue colgado de una viga. En su cara le pusieron una carpeta fuertemente apretada con cinta adhesiva. Le fracturaron 16 costillas, el tabique nasal y un tobillo. Le practicaron descargas eléctricas, lo golpearon con una tabla, lo asfixiaron con bolsas plásticas y le echaron por todo su cuerpo ácido con agua fría. Uy, brother, qué 120 tortura, loco. horas después del cautiverio, incumpliendo con el debido proceso, se decidió celebrar su audiencia de presentación ante un tribunal militar. El estado en el que se presentó Rafael era increíble. Se encontraba moribundo. Lo presentaron en silla de ruedas, pues ni siquiera se podía parar. No podía articular ninguna palabra y en plena audiencia convulsionó, por lo que el juez se vio obligado a ordenar que lo trasladaran al hospital. No obstante, fue llevado a una enfermería ambulante, por lo que ni siquiera recibió atención médica acorde al estado en el que se encontraba, desafortunadamente falleciendo en la madrugada. Pero el infierno no acabó ahí.
Sus familiares no supieron dónde estuvo el cuerpo por más de 13 días y se llevó a cabo una, entre comillas, inhumación controlada, negándole así un funeral y la elección del lugar donde sería enterrado. La rotunda. La rotunda, nombre derivado por la forma circular del edificio, fue una de las cárceles más famosas de Venezuela y el auge de su importancia se dio durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, debido a los métodos de tortura aplicados y a las Dios mío, pero Venezuela ha tenido tantas dictaduras, loco, que no sale de una para meterse en otra. Los cuales eran sometidos los presos. Los hombres que habían sido apresados por motivos políticos cargaban con grillet y pernos de acero en los pies que los inmovilizaban y les provocaban heridas, además de ser víctimas de numerosas torturas. Se solía introducir veneno en los alimentos de los reos sobre los que pesaran órdenes de ejecución, además de vidrio molido en sus bebidas para causar mayor sufrimiento a la hora de fallecer. Mierda. Aquellos que lograron sobrevivir ese infierno cuentan que entre los calabozos existentes el más temido era el llamado El Olvido, debido a que los presos que llegaban allí eran tan olvidados que, si salían sin vida. Nereo Pacheco se desempeñó como cabo de presos en la Rotunda entre 1913 y 1920. Fue llevado ahí por haberle quitado la vida a su concubina. Su sentencia fue paralizada. Se llegó a un acuerdo donde siempre y cuando se comprometiera la aplicación de salud físicas y mentales a todos los presos políticos que llegaran a la Rotunda, se ganaría el cargo antes señalado por su trabajo como sádico tródaro. Se cuenta que de la mente retorcida de Nereo salió la idea de mezclar el vidrio molido y arsénico en las podridas comidas de los detenidos. Disfrutaba su trabajo. Este enfermo se deleitaba tocando el arpa mientras escuchaba los gritos de los presos torturados. La Rotunda fue demolida y en su lugar ahora se encuentra. Para mí, Yves supone la libertad. Es un enorme universo. La Plaza La Concordia, un intento de olvido a una de las épocas más oscuras de la historia de Venezuela. Uy, brother. Uy, mano, pero... Qué fuerte, loco. Qué fuerte, mano. Todo sea una tortura, loco. Helicoide ahora. Brother, todo es una tortura, loco. Por parte del gobierno. Todo es una tortura, mano. Todo el iceberg que hemos visto aquí, brother, es tortura, loco. Todo es tortura. Todo. Sí. El helicoide. Si un monumento podría resumir la historia de Venezuela, se trataría del helicoide, cuya historia expone el declive del país que se encuentra en caos, pero que alguna vez tuvo el potencial de ser uno de los más prósperos de América Latina. Ubicado en el centro de Caracas, estaba destinado a ser un centro comercial lujoso y único. Tendría un helipuerto, un hotel, un gran domo en la parte superior, tecnología de punta, 300 tiendas y ascensores fabricados en Viena. Pero ahora es un centro de detención y tortura. Esta construcción ha contenido en su interior a criminales y presos políticos. Muchos llegaron ahí tras las protestas masivas en contra del gobierno de Nicolás Maduro en 2014 y 2017. Mi nombre es Víctor Navarro, tengo 27 años, fui detenido ilegal y arbitrariamente el 24 de enero de 2018 en Venezuela, en el helicoide, que es el centro de tortura más grande de América Latina. Las prácticas comunes en el helicoide son diversas. Una de las técnicas más utilizadas es bolsear, que consiste en asfixiar a la persona con una bolsa de plástico. Al hacerlo, a veces los ponían enfrente de un espejo, lo que provocaba en la mayoría de los casos que se andaran del susto. Algunas de las celdas más populares, nombradas por los mismos presos, son, por ejemplo, el bañito, un cuarto reducido, algo así como 2 por 2 metros, el cual se comparte con otras 3 personas. Ahí las paredes sudan, el aire es limitado y la estancia puede durar semanas, por lo que el retrete está a reventar de excrementos. Una tortura, loco. Situación que se soluciona utilizando las mismas charolas de plástico donde les dan de comer. Otro ejemplo es el llamado tigrito, celda de 1 por 1 metro donde el preso ingresa amarrado de manos y pies. No puede acostarse ni sentarse ni ir al baño. De hecho, no puede hacer absolutamente nada. Es un cuarto donde se pierde la noción completa del tiempo, pues está completamente oscuro.
A pesar de todas las denuncias en contra de las violaciones a los derechos humanos que se llevan a cabo en el Helicoide, institución cuya misión principal es defender de cualquier manera el régimen dictatorial que hay en Venezuela, estas prácticas continúan hasta el día de hoy y han tenido lugar en un clima de casi total impunidad. Bro, yo no sé cómo al día de hoy, brother, hay gente, mano, que cómo le puede hacer daño a otra persona, loco. Cómo disfruta, loco, de hacerle daño a otra persona. Sabiendo todo lo que estamos pasando, brother. Somos venezolanos, mano. Somos las mismas personas, loco. ¿Ah? Brother. Y que te manden, mano, a hacer esas cosas. Que te manden a hacer esas cosas, brother. ¿Ah? Para sacar información de qué. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué van a hacer con eso? ¿Qué? Simplemente inflar, ya saben a quién. Inflar, pero ¿para qué? ¿Para qué inflar? ¿Para qué? Brother, eso no vale dinero, eso no vale... Eso no te hace hombre, papi. Eso no te hace más hombre, brother. Tener una persona amarrada y vos ponerle una bolsa en la cabeza y metiéndole corriente. Eso no te hace hombre, brother. Eso no te hace más hombre. Ni tener una pistola y matar a otro de frente. Eso no te hace más hombre. Nada. No entiendo, mano. El deslave de Vargas. El 15 de diciembre de 1999, lluvias torrenciales provocaron una serie de inundaciones y deslizamientos de tierras que borraron del mapa localidades enteras de Vargas, colindante de Caracas y frente al mar de Caribe. En medio del desastre natural, el cual es considerado el peor en la historia del país, ya que dejó a miles de damnificados y un número no determinado de víctimas, estimaciones arrojan desde las 700 hasta las 30.000, se produjeron saqueos y alteraciones al orden público en algunas de las zonas golpeadas por la catástrofe, pero de por todo lo que hemos intervinieron pasado nosotros, loco, militares y impresionante, agentes mano. de los servicios de inteligencia. A simple vista, los uniformados lograron acabar con los actos vandálicos, pero a un costo muy alto, pues desarrollaron una serie de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Aunque fueron docenas de desapariciones, solo 4 casos fueron judicializados en Venezuela y 3 llegaron a tribunales internacionales. Existe una teoría: las víctimas, además de ser hombres jóvenes, ninguno mayor a los 40 y de sectores económicamente deprimidos, tenían otro factor en común: presentaban antecedentes penales o registros policiales, por lo que se cree que los militares no solo restablecieron el orden público en la zona del catástrofe, sino que buscaron eliminar a supuestos criminales. El Caracazo fue planeado. El 27 de febrero de 1989 se inició en las afueras de Caracas una oleada de protestas que después se extendieron por toda Venezuela y generaron grandes disturbios. En los 80s, la enorme deuda externa, la crisis cambiaria, la inflación, la corrupción, la fuga de capitales, el abuso de poder y sobre todo la caída del precio del crudo sumieron al país en una enorme crisis. Todo inició en Guatire, cuando la población local empezó a protestar por el aumento del precio del pasaje en el transporte público y el incremento en el costo de la gasolina. Se quemaron autobuses, se cortaron calles, se formaron barricadas y después se comenzó el saqueo a comercios. La ola de violencia se extendió a casi todo el país. Venezuela estaba en llamas. Mientras esto ocurría, al mismo tiempo eran muy sonados escándalos de corrupción que involucraban a las más altas esferas del poder, con organizaciones de estudiantes y con una política gubernamental que no dudaba en reprimir las protestas. Nunca se ha hecho una investigación exhaustiva de lo ocurrido. Sin embargo, algunas asociaciones civiles afirman que las víctimas mortales pudieron llegar a los 3 millares. No solo no se ha podido contabilizar el número real de fallecidos, sino que también se desconoce a profundidad la brutalidad policial ejercida, aunque se tiene registro del uso de artillería pesada, la suspensión de garantías, personas desaparecidas, torturas, tribunales militares y fosas comunes siguen ahí. Existe la teoría que señala que todo pudo haber sido planeado, pues hay indicios que dejan entrever que se trató de un plan diseñado por los sectores más radicales de la izquierda nacional e internacional, encabezada, claro, por Fidel Castro, quien aparentemente repartió armas y colocó francotiradores para generar un ambiente de confusión y desorden generalizado
y así con el Caracazo allanarle el camino a Hugo Chávez hacia la toma del poder. Vergasa de Yumare. Muchas historias se han contado sobre la masacre de Yumare, un lamentable hecho suscitado un 8 de mayo de 1986 en la comunidad de Barlovento, perteneciente al municipio Bolívar del estado Yaracuy. 9 líderes sociales perdieron la vida injustamente. El 8 de mayo de 1986, en el estado de Yaracuy, 9 dirigentes sociales de izquierda perdieron la vida en una operación de ajustamiento y exterminio perpetrada por la DICIB, dirigida por Henry López Isco. Los dirigentes que al momento del ataque no portaban armas fueron acusados falsamente de pertenecer a la guerrilla. Los funcionarios afirmaron que los guerrilleros emboscaron a los agentes de la DICIB y perdieron la vida durante el enfrentamiento armado. Sin embargo, los testigos declararon que las personas fueron detenidas, torturadas, ejecutadas y, para que el montaje tuviera sentido, los funcionarios policiales les colocaron ropa militar sobre su ropa de civil. A diferencia de otras masacres, 3 responsables de esta catástrofe fueron condenados. Uno a 13 años, otro a 16 años y finalmente uno una sentencia de 17 años y 4 meses. Ya pasó el Docas Pérez, bro. La lucha contra la impunidad. Nivel 5. María Afiuni. El 10 de diciembre de 2009, la jueza María Lourdes Afiuni fue detenida por otorgarle la libertad bajo fianza a Eligio Cadeño, un banquero que llevaba desde febrero de 2007 detenido sin juicio, acusado de simulación de importación, distracción de recursos bancarios y operaciones cambiarias ilegales. Afiuni fue aprehendida sin orden judicial, sin que se le informara el motivo de la detención ni la autoridad que la había ordenado, siendo recluida en el Instituto de Orientación Femenina. Entonces habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso, 30 años de prisión. Pido yo a nombre de la dignidad del país. Desde entonces fue considerada la presa política del régimen. A María se le conoce como la prensa personal de Chávez, puesto que el presidente pidió en cadena de radio y televisión que se le impusiera la cadena máxima de 30 años de cárcel, al tiempo que la calificó como bandida y aseguró que todo estaba montado. Entre comillas, desafortunadamente, se le envió a una prisión donde se encontraban numerosas mujeres a las que ella había juzgado y sentenciado, muchas por delitos de infanticidio, robo y tráfico de sustancias. Ahí Afiuni vivió un infierno. No hubo semana en la que no recibiera amenazas. Además, intentaron atacarla con cuchillos, abusaron de ella y hasta le rociaron gasolina. Su salud se deterioró significativamente, pues las torturas y abusos durante su estancia en prisión le causaron y agudizaron diversas patologías. A María le destruyeron la vejiga, su zona íntima y su parte trasera, a lo que éstas ameritaron una reconstrucción. También la cuarta parte de su seno quedó perjudicada por un golpe que le dieron en el penal con una bota. Se dice también que la magistrada fue a su prisión por sus carceleros, quedando embarazada y abonada, aunque Lourdes se negó a denunciar el abuso aun cuando la fiscalía la había citado para declarar. Raúl Baduel. Todo es un... El 12 de diciembre de 2021 falleció en prisión Raúl Isaías Baduel, quien fuera comandante general del ejército y ministro de defensa a causa de COVID-19. Sin embargo, otra versión retrata que su fallecimiento fue resultado de una violación a los derechos de la vida, la integridad personal y la falta de justicia en Venezuela. Sin su consentimiento, Raúl fue intervenido quirúrgicamente en 2020 para tratar una hernia inguinal. Esta operación fue realizada en un quirófano improvisado en una carpa a las afueras del hospital de Fuerte Tiuna, muy cerca de un basurero, y posterior a ella, su salud empeoró progresivamente. La esposa de Baduel, María Cruz, pudo visitarlo 5 días después posterior a la operación, quedando horrorizada al verlo. Para empezar, ella ni siquiera sabía que había sido operado. Al verlo, notó cómo tenía todo el cuerpo edematizado. Tal era el hinchazón de sus pies que no podía calzar. Raúl le contó que cuando despertó le mostraron 2 masas sebáceas de aproximadamente 1,5 kilos cada una. Esto fue lo que sacamos, le indicaron los médicos. Sin embargo, el bulto en el abdomen, la hernia, parecía intacto. Su dolor era insoportable. Sentía que le habían desordenado los órganos abdominales.
careció de los cuidados posoperatorios mínimos e indispensables, aunque no era algo nuevo, pues la falta de atención médica oportuna y de calidad fue una constante durante los casi 11 años que estuvo preso. Apenas 3 días después de su cirugía fue trasladado a los calabozos del Servín, conocidos como La Tumba, donde hizo honor a tal denominación. El Comegente. Muchos venezolanos recordarán cuando José Dorancel Vargas apareció ante las cámaras, todo barbudo y desgreñado, admitiendo que se había comido algunas partes de sus víctimas. Sí. Sin embargo, hay más en su historia que podemos analizar. Podría tratarse de una víctima que se convirtió en victimario. Este criminal nació en el estado andino de Mérida. Fue el tercero de 10 hijos de una pareja de agricultores humildes. De pequeño, su comportamiento daba indicios de que algo no andaba bien, como por ejemplo su gusto por trocar gallinas y vacas para comerlas crudas y beber su sangre. En la pubertad fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, enfermedad psiquiátrica que nunca fue tratada y se agravó con el paso del tiempo, por lo que terminó deambulando por distintas ciudades de Venezuela, hasta terminar viviendo en un túnel debajo de un puente en la ciudad de San Cristóbal, estado de Táchira. Dorancel vivía completamente fuera de la realidad, y como se tratara de un hombre primitivo, cazaba perros, gatos y pájaros para alimentarse. Qué mal parió. El problema escaló cuando pasó de cazar animales a cazar personas. Su primera víctima fue Cruz Baltasar Moreno, un hombre de 40 años cuyos restos fueron encontrados en la ribera del río Torbes. Dorancel fue detenido por homicidio intencional y porte ilícito de arma blanca, pero fue encarcelado con la orden de ser internado en la institución de rehabilitación psiquiátrica. Duró muy poco tiempo en dicho centro de salud mental, debido a que las autoridades determinaron que no representaba ningún peligro para la sociedad. Esta decisión errónea ocasionó que un aproximado de 10 personas perdieran la vida a manos del Comegente. Se comió 10 gente. Durante 2 años se había alimentado de los cuerpos trozados de una docena de personas. Su modus operandi consistía en salir a cazar con una lanza que él mismo había fabricado al Parque 12 de Febrero. Por alguna razón lo seducía el aspecto saludable de los corredores. Dorancel admitió que lo había hecho por necesidad y por hambre. Debido a su trastorno mental... Hay 2 teorías. Hay 2. Vamos a ver. No podía ser procesado por sus delitos ni enviado a un centro penal. Y al no existir en Venezuela un centro de reclusión especializado en pacientes infractores, Dorancel permanece de manera indefinida en los calabozos de la policía del estado de Táchira. En 2016 ocurrió otro caso de antropofagia que no fue responsabilidad directa de Dorancel. Comenzamos en Venezuela con la denuncia de un caso de canibalismo. Uy, brother, impresionante esa mierda. Los calabozos de la policía en el estado Táchira, al occidente del país. Resulta que un grupo de presos lideró un motín para exigir mejoras en las condiciones de reclusión, pero rápidamente se tornó una situación sangrienta en la que los líderes exigían altas sumas de dinero a cambio de no terminar con la vida de los policías que mantenían como rehenes. Se dice que los cabecillas obligaron a Vargas, quien llevaba años tranquilo y medicado, a desmembrar los cuerpos para cocinarlos y hacer a los presentes comer los restos de los policías. ¡Qué mierda, loco! ¿Ah? El monstruo de los palos grandes. En Venezuela los derechos no existen. Parece que no tuvieran valor alguno cuando se ven involucrados privilegios, impunidad y sexismo. Lo que le pasó a Linda Loaiza conmocionó al pueblo venezolano y cómo no hacerlo. Las fotos de su cara hinchada con los párpados cerrados, la nariz y la boca rotas se encontraron en todas las portadas de los principales periódicos tras ser rescatada en marzo de 2001. Linda desapareció por 114 días, en los cuales fue esclavizada y torturada con sadismo. Uy, brother, Su todo es un agresor torturo. la golpeó hasta hacerla sangrar por las orejas. Mierda. La amarró de muñecas, tobillos y piernas. Le fracturó la nariz y la mandíbula. Sus senos y pezones mostraban quemaduras de cigarrillos y marcas de mordiscos. Las lesiones que sufrió fueron tan graves que tardó más de medio año hospitalizada y tuvo que someterse a 15 cirugías, incluida la reconstrucción de su zona íntima. Pero esta no fue la única víctima de Luis Carrera Almoina, denominado por la prensa como el monstruo de los palos grandes. Existe al menos media decena ¿Por qué no te metí de un palo grande por el culo, cabeza de huevo? Investigadas. Todo apunta a que Carrera estaba protegido. Ya habían pasado 53 días después de ser rescatada y Carrera no había sido detenido.
Cuando ya fue imposible sostener su libertad, recibió la medida de casa por cárcel. Hasta 3 años y 3 meses después comenzó el juicio, pero las audiencias se diferían. La relación de la familia de Carrera con jueces y fiscales contribuyó a que la selección de los jurados no avanzara. En total, el caso pasó por 97 jueces, 16 fiscales y solo concluyó tras una huelga de hambre de 13 días en el Tribunal Supremo. Luis fue condenado a apenas 6 años de prisión por privación ilegítima de la libertad y lesiones gravísimas, sin que se le consideraran los demás crímenes cometidos en contra de Linda, saliendo en libertad cuando apenas habían pasado 2 años. Esa es la peor mierda que puede haber en el mundo, y que es una huelga de hambre, loco. ¿Qué es esa mierda, loco? Ey, Juan, gracias por los kicks. Ey, bro, primera vez que me envían unos kicks. Primera vez, bro. Gracias. Bro, yo digo que esa es la peor mierda que puede haber, que una huelga de hambre, loco. ¿Qué es esa mierda, loco? Edmundo Chirinos. Gracias, bro, gracias. Por saber que un ex candidato presidencial de Venezuela, ex rector de la Universidad Central de Venezuela, médico con una trayectoria profesional intachable y el mismísimo terapeuta del expresidente Hugo Chávez, gracias, papi, gracias. Y otros 3 gracias, muchas gracias, bro. venezolanos, Gracias, Juan. fue un degenerado que realizó múltiples delitos en contra de pacientes, además del autor intelectual de un crimen que paralizó a todo el país. Hablamos de Edmundo Chirinos. En 2008, su brillante carrera se vio comprometida tras ser acusado de abuso y de terminar con la vida del estudiante de comunicación social Roxana Vargas. Esta era una joven de 19 años, quien era su paciente y con quien sostuvo una relación sentimental. Roxana padecía problemas emocionales, cuadros de depresión y bulimia, por lo que su madre consideró que era necesario que recibiera ayuda profesional, siendo ahí cuando Edmundo entró a su vida. Y con ellas comenzó una relación tormentosa entre ambos, la cual trajo más confusiones y problemas a su vida en lugar de alguna mejora. Todo esto documentado a través del blog personal de Roxana. Profesional como médico psiquiatra, y no afecta tampoco lo que es la prudencia que usted quiere manejar en torno a esta investigación. Yo soy premium. Del contacto con Roxana, ella le manifestó temor a la amenaza de alguna persona, a alguien que pudiera ser el autor de este crimen. No, solo que sí mencionan, si ustedes conocen el texto de el famoso, las famosas notas de internet, que hubo reacciones donde hubo frustraciones, sensaciones de fracaso emocional, etc. Y si hubiera mencionado a alguien en particular, porque ahí dice que fue vista por muchos psiquiatras, obviamente que yo no podría mencionarlos, pero sí menciona que hubo relaciones no sexuales, relaciones que fue vista. Es más, voy a decir algo, yo incluso le remití a otra colega. Pero en concreto, ella mencionó a alguna persona en particular, que no necesariamente sea psiquiatra, de quien se sintiera amenazada. Repito, si pudiera decir eso, te estaría violando el secreto profesional. Luego de varios meses de relación y de encuentros íntimos en el consultorio, Roxana desapareció. Sus familiares perdieron contacto con ella desde la tarde, aunque ella les había avisado que Chirinos la había llamado y le pidió que fuera a su consultorio. Fue hasta el 14 de julio que su familia recibió información sobre Roxana, al ser hallada sin vida en una autopista. El análisis forense del cuerpo reveló al menos 7 fracturas en la cabeza premortem, y la causa del fallecimiento fue por un traumatismo cráneoencefálico. En la residencia de Chirinos se encontraron 1200 fotos de mujeres desnudas, además de Vargas, de quienes en un acto de negligencia médica se aprovechó también. Con esto acabamos el iceberg. Tita rata, loco. Uy, brother, yo estoy impresionado, mano, con todas las cosas que ha pasado en Venezuela, loco. Pero todo, marisco, todo es una tortura, loco. Todo, loco. Todo es una tortura, marisco. Todo es Uy, brother, impresionante, loco. Lo que uno puede estar pasando en esa mierda, loco. Uy, mano. Ay, loco. Uy, brother, no, impresionante, brother. ¿Qué iceberg, brother? Ese iceberg, brother, te dice todas las torturas, brother, que han pasado en el país. Todas. Uy, mano, impresionante, brother.
Pero bueno, muchachos, yo los dejo. Hicimos 1 horita y media de streaming. Vamos a subir el videito de YouTube reaccionándolo.